Distrito 5 es el primer programa regional de encuentro político transmitido vía streaming que pretende impulsar las principales propuestas y contenidos programáticos de candidatos a constituyentes por la región de Coquimbo y candidatos a alcalde de las comunas de La Serena y Coquimbo. Quédate atento porque estamos en la recta final de las próximas elecciones donde cambiará el destino de nuestro país y de la región. Pronto, Distrito 5, constituyentes de la región de Coquimbo. Estamos a pocos días de cambiar el rumbo del país desde su Carta Magna, la Constitución. Y en primer lugar quisiéramos reconocer a quienes en octubre del 2019 no sabíamos que aquellas movilizaciones nos llevarían como ciudadanía a alzar la voz para cambiar una estructura soportada por más de 30 años. En segundo lugar, valorar la participación de chilenos y chilenas en el plebiscito del 2020, donde se aprobó por amplia mayoría el modificar la actual Constitución chilena, además en un contexto sanitario de alta complejidad. Esta ciudadanía activa y comprometida es la que juega un rol protagonista en pro de la democracia y del bien común, eligiendo a sus representantes, quienes tomarán la pluma para definir las nuevas líneas de nuestro país. Muy buenas noches, soy Carla Parra y quiero agradecerles a quienes nos acompañan el día de hoy en un nuevo capítulo de Distrito 5, espacio de diálogo ciudadano independiente, donde compartiremos con ustedes variados puntos de vista de diferentes candidatos a la Convención Constituyente por la región de Coquimbo. Recordemos que Distrito 5 es una coproducción entre El Carro TV y Sideral Producciones para fomentar la discusión ciudadana y construir una nueva región y país. Les invitamos a compartir este contenido a través de Facebook Live y el canal de YouTube de El Carro TV. Hoy nos acompañarán tres candidatos que aceptaron el desafío de compartir, reflexionar y proponer, ¿verdad?, distintas ideas en este proceso histórico de la redacción de una nueva constitución en nuestro país. Presentamos a Carlos Calvo, profesor de Filosofía, Sociología y Antropología, doctor en Educación. Ha ejercido la docencia e investigación por más de 50 años. Don Carlos es un referente educacional en toda la región de Coquimbo. Agradecemos su valiosa participación, profesor Calvo, y lo invitamos a compartir en 5 minutos 2 ideas troncales de su programa como constituyente. Muy bien, muchas gracias por la invitación a dialogar entre nosotros, dando a conocer qué es lo que pensamos respecto a la nueva Constitución. La primera idea, fuerza y germinal, es que vamos a crear una nueva Constitución y no a ocuparnos en arreglar la actual Constitución. Este punto es fundamental porque puede llevar a muchas personas a equívocos. La Constitución actual se ha reformado varias veces y nos hemos dado cuenta que no ha dado los resultados que nosotros esperamos, y hay una insatisfacción mayoritaria, el 80% ha votado el apruebo por una nueva Constitución redactada por personas que no pertenezcan a la élite política. Hemos visto cómo algunos han renunciado para poder postular, pero ese es un problema ético de ellos. La creación de una nueva Constitución nos implica pensar la sociedad que queremos crear. Es un sueño maravilloso, porque no estamos respondiendo a problemas coyunturales por graves que ellos sean, porque la nueva Constitución tiene que dar pie para que germinen ideas, semillas, que fructifiquen más tarde en una sociedad donde dignifiquemos la vida, todas las expresiones de vida, que se calculan en unos 9 millones en el planeta, todas, porque entre todas conforman un conjunto holístico, ecológico,
en la que la deficiencia en una afecta ciertamente al todo. Vivimos una crisis climática profunda, una crisis ecológica también profunda y ciertamente también una crisis social. Estamos en una naturaleza que hemos estado enfermando y sin ninguna duda en una sociedad enferma. Tenemos que buscar la forma en que nosotros restituyamos la salud a esta sociedad. Salud que siempre va a ser un equilibrio dinámico con la enfermedad, sin ninguna duda. Y por eso estas ideas centrales, basales, tienen que ser holísticas y ecológicas. Una exige a la otra. No es que tengamos una y después vemos cómo conseguimos la otra, sino que a partir de ella todo comienza a mostrarse. Educación, sin ninguna duda, pero no al modo como se da hoy día en las escuelas, en la que en general hay un fracaso masivo, inaceptable, por una mala concepción de lo que es enseñar y de lo que es aprender. Esta educación tiene que permitir a las personas, a todos, sin distinción alguna, desarrollar sus talentos, sus potencialidades, en convivencia colaborativa con el otro, y que es solidaria, al modo como la naturaleza convive, buscando el equilibrio, pero siempre es un equilibrio dinámico. Sí, la educación es fundamental en la vida, porque sin ella no sobrevivimos, porque creamos cultura, y la cultura es la respuesta que nosotros damos frente a los desafíos de la vida misma. Esto implica salud. No es que le agreguemos la salud, sino que implica la salud. Una salud evidentemente que tiene que ser gratuita. Una salud pública, como una escuela pública. Puede haber una educación, una escuela privada, por supuesto que sí, pero con una condición muy básica, que se amplía. Por ser gratuita, no puede discriminar a nadie, por ningún motivo. La educación, entonces, al igual que la salud, tiene que ser gratuitas y aceptar. Y vamos a darnos cuenta que el ser humano tiende a ser solidario y a colaborar con el otro, y no a aprovecharse de circunstancias como muchos temen, de que si es gratuita, entonces la persona no se va a esforzar. Es que nadie quiere estar enfermo. Entonces, si nosotros permitimos que la persona disfrute de la vida, es muy difícil que quiera estar enfermo y que se vaya a aprovechar. No vamos a eliminar características básicas de la vida humana. O sea, vamos a seguir teniendo personas que son mentirosas, osos que son tramposos, etcétera, pero vamos a tener equilibrios sociales de autorregulación que no requieran lo que hoy día estamos, que no sabemos qué hacemos frente a la delincuencia. Dejamos que la delincuencia crezca y después pedimos carabineros para que la controlen, pero los carabineros terminan reprimiendo y entramos en una circularidad viciosa que no tienes a todo enfermo. Termino. Constitución, sí, nueva, una creación de constitución que nos dé pie a soñar en la sociedad que queremos, una sociedad de aceptación de todas las diversidades, porque todas son necesarias para la convivencia. Muchas gracias. Vamos a tener entonces 5 minutos. Me gustaría saber cuál es la visión de Juan Tagle. ¿Cuál es la principal diferencia del Chile que se construirá hoy de aquí a 50 años más respecto al Chile del periodo 1980-1920? O sea, perdón, 1980-2020. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, yo espero que existan varias diferencias. O sea, en primer lugar, creo que ahí Carlos lo esbozó. Esta es una oportunidad tremenda para que podamos construir una nueva narrativa colectiva respecto del modelo de desarrollo y respecto de la sociedad que queremos. En ese sentido, pienso que va a ser clave que todos los actores pongan a disposición del colectivo lo mejor de sí mismos y estén disponibles para aportar, tanto el sector público como el sector privado, como la organización civil y cada uno de nosotros. En la práctica, obviamente que eso yo lo veo desde la perspectiva de lo público, con un Estado mucho más eficiente
para poder efectivamente garantizar o proveer esos derechos sociales que demanda la gente, porque en el fondo si tenemos un Estado que es tan ineficiente en términos administrativos como en la actualidad, difícil que podamos pensar en tener una buena educación pública o una buena salud pública, y así con todos los derechos sociales. Entonces yo espero eso muy importante, una renovación, una modernización del Estado, desde el sector privado, una nueva alianza con respecto del rol que juega la empresa en la sociedad, que actualmente está solamente circunscrito a un rol económico, siendo que la empresa es un actor social fundamental, donde la gente lleva a cabo sus vidas. Entonces creo que debiéramos ampliar el rol y la responsabilidad de las empresas en esa materia, destacando el nuevo modelo, la orientación en un nuevo modelo de desarrollo sustentable, que es un imperativo, el cuidado de la naturaleza, el medio ambiente, el ecosistema, y también un imperativo para que las personas de Chile se sientan realmente dueños o beneficiarios de la riqueza que se genera a partir, por ejemplo, de los recursos naturales. Yo espero que en 30 años más tengamos efectivamente un Chile que haya alcanzado el desarrollo, desde esta nueva perspectiva de un desarrollo integral, un desarrollo saludable. Para Francisco también otra pregunta. ¿Cuál es, a su juicio, el principal valor humano que debe incorporar la nueva Constitución? El principal valor humano tiene que ser la igualdad y la dignidad, ¿verdad? Y a propósito de eso, es importante que se entienda que es un proceso constituyente, ¿sabes? Este proceso que está viviendo nuestro país hoy día es un proceso que no ha sido gratis, ha tenido costos. De hecho, todavía quedan jóvenes que están privados de libertad, hay otros que sufrieron, perdieron la visión. O sea, este proceso no es un proceso que fue gratis. Y la verdad es que uno se tiene que preguntar entonces, ¿contra qué fue que la ciudadanía, el Chile de a pie, se enfrentó? Y la respuesta a esa pregunta, Gabriel Salazar la ha venido dando desde hace mucho tiempo. La verdad es que cada vez que las élites políticas a las cuales supongo se refería el profesor Calvo, se ven en riesgo de perder sus privilegios, se van a defender como un gremio. Se defienden como un gremio, se defienden como un conjunto. Y de hecho, el cambio de la fecha de la elección desde el 10 y 11 de abril a mayo nos da un ejemplo de eso, porque ayer en la televisión se veía alcaldes de todos los sectores, desde la UDI al Partido Comunista, defendiendo el hecho de que tuvieran que ser repuestos los cargos. Y ahí nosotros vemos un ejemplo, porque yo no me acuerdo haber visto en el último tiempo una foto de alcaldes de todos los sectores de Chile, por ejemplo, para defender que las viviendas sociales sean mejores, o para defender algún tema relacionado con la educación, que ha estado en manos de los municipios desde el año 82 hasta hoy día. No recuerdo haber visto eso. Entonces, pero cuando se pone en riesgo los beneficios y los privilegios de los que ellos gozan, se demoran 30 segundos en ponerse de acuerdo. Y por eso que para mí es tan importante que en este proceso se presente uno a la gente con total honestidad, porque esto de ser independiente en realidad no significa no ser militante. Ser independiente significa ser autónomo y poder responder única y exclusivamente a los sueños, a las demandas y a la ciudadanía del territorio al que uno va a representar.
Porque yo me pregunto, si yo fuera en el cupo de un partido político, siendo independiente, yo estoy seguro que el día, en este momento ya no el 12 de abril, sino el 18 de abril, ese partido político me va a contabilizar a mí en su resultado. Y después, cuando el órgano constituyente se instale y se empiecen a generar las comisiones y los grupos de trabajo, ese partido político me va a pedir a mí que yo vote en conjunto con los demás electos en ese mismo espacio. Por lo tanto, ahí se va a notar la verdadera independencia y autonomía. Y eso para mí es en este proceso fundamental. Y además me parece muy triste que los militantes de los partidos políticos que durante todo este tiempo han enfrentado, muchos de ellos con harta valentía, este proceso donde la ciudadanía en general los denota, los culpa de muchas cosas, ahora se ven enfrentados a este proceso sin tener candidatos legítimos. Pues hay candidatos que van en el espacio de partidos políticos que se presentan como independientes. Entonces yo me pregunto, en realidad, ¿a quién nos representan? Si no representan... Gracias, Francisco. Ok. Vamos a seguir conversando, así que les voy a pedir que las intervenciones sean breves, porque van a tener además los 5 minutos para poder explicar, ¿verdad?, sus propias visiones desde su programa. Vamos a continuar entonces con el próximo candidato a constituyente que nos acompaña en Distrito 5. Él es Juan José Tagle, representante de la lista Vamos por Chile. Tiene 37 años, es psicólogo. Es psicólogo clínico, usuario de silla de ruedas por una enfermedad del sistema nervioso. Sí. Aficionado a los deportes y la lectura, nos acompaña hoy para compartir sus dos principales ideas fuerza de su campaña. Juan José, tienes 5 minutos entonces para presentar tus ideas. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Dos ideas centrales en mi campaña. La primera tiene que ver con lo que mencionaba recién, que es que yo tengo la misión y el deber de representar los intereses de las personas en situación de discapacidad. En Chile somos más de 2,5 millones las personas que vivimos con alguna discapacidad. Y si tú calculas que detrás de cada uno de nosotros hay una familia, estamos hablando de entre 10 y 12 millones de personas que se relacionan diariamente con lo que es la realidad de la discapacidad. Entonces, también yo espero que esta sea una oportunidad para que incorporemos en nuestra narrativa colectiva la importancia que tiene la verdadera inclusión de las personas con discapacidad. Esto incorpora 3 ejes centrales desde mi perspectiva. En primer lugar, todo lo que es atención sanitaria y asistencia por parte del Estado mucho más oportuna y que llegue a todos. En segundo lugar, tiene que ver con eliminar cualquier forma de discriminación hacia las personas que tenemos alguna discapacidad. Luego, garantizar el goce de los derechos, de todos los derechos que tenemos las personas con discapacidad, en términos educacionales, laborales, etc. Y por último, todo esto en función de asegurar la plena participación de las personas con discapacidad en todas las áreas de la sociedad, de modo que podamos desarrollar nuestros proyectos de vida con libertad y con autonomía. El segundo punto fuerte que tengo, por ahí mencioné algo, tiene que ver con el nuevo Estado. Esto para mí es fundamental porque, por lo que he comentado, o sea, los derechos sociales solo podremos garantizarlos a través del Estado si es que establecemos estándares y reglas de eficiencia mucho más altas a todo el aparataje administrativo del Estado. Esto implica, eliminar muchas malas prácticas. Todo lo que es como el cuoteo político que a veces se toma a través de cada cambio de gobierno, la corrupción, la ineficiencia, los altos sueldos excesivos, burocracia excesiva, etc. De la mano con eso, con el tema del nuevo Estado, viene también un nuevo régimen político. Avanzar desde un presidencialismo excesivo que tenemos actualmente hacia en dos direcciones que a mí me parece muy importantes. La primera de ellas, avanzar es a un modelo que incorpore aspectos
de un semipresidencialismo. Esto puede ser a través de la incorporación de una figura que sería el primer ministro, que sea como negociador entre Congreso y el gobierno, de modo que se establezcan agendas mucho más colaborativas y haya un diálogo mucho más fluido entre ambos poderes, de modo que la ciudadanía pueda ver resultados mucho más eficientes y sin tanta pelea de por medio. Eso creo que es muy importante. Y otro elemento esencial respecto de avanzar en atenuar este hiperpresidencialismo tiene que ver con la descentralización y entregar verdadera autonomía a las regiones en términos políticos para que puedan ejercer su derecho a la elección popular de los cargos que los representen, en términos administrativos también, que dice relación con todo lo que es tener iniciativa para realizar diferentes proyectos y así ser como los directores del progreso que ellos quieren para su región. Y por último, autonomía política, administrativa y fiscal, que eso también hay que avanzar en esa materia. Lo que recaude en las regiones se quede en las regiones, idealmente, no todo, porque hay un principio también de solidaridad con otras regiones, un principio de equidad, pero sí también es algo sustancial para favorecer el verdadero desarrollo regional y la descentralización. 30 segundos. Eso te diría que son mis puntos fuertes. Muchas gracias, Juan Tagle. Bien, vamos entonces a hacer queremos saber también qué opina el resto de los participantes, de los candidatos. Don Carlos Calvo, queremos saber en realidad su reflexión sobre cuáles actores territoriales debemos sumar a una posible gobernanza en materia de inclusión social, economía y cultural. Estás sin micrófono, Carlos. Gracias, disculpa. Ahí está. Ya, gracias. Agradecía la pregunta porque no la había escuchado clarito, ¿no? Te decía que en la nueva constitución que tenemos que crear, tenemos que dejar establecida la dignidad de todas las formas de vida y la vida exige participación. No es algo que se pueda donar a la vida. Sin participación la vida no funciona. Y por algo la vida social no ha fluido como debería fluir porque tenemos coaptados las vías de participación. Y lo vemos nosotros en las comunidades, en los barrios. ¿No es verdad? Cada vez nos estamos encerrando más en nuestra casa de habitación, cada más encerrados con rejas. ¿Aló? Se le silenció el micrófono, profesor. Profesor Carlos Calvo. Bueno, disculpen. Decía que es constitutivo de la vida el participar, el estar abierto al otro, porque sin la colaboración del otro morimos. Tan sencillo como es. Fíjense que nosotros somos más del 50% de nuestro cuerpo son bacterias y virus. Más del 50%. O sea, es sorprendente. Lo que somos nosotros, yo como persona, es menos del 50% de lo que es mi cuerpo. Entonces, somos participación para poder vivir. Y las sociedades se organizan en función de la colaboración solidaria de sus personas. Cuando este equilibrio, que es dinámico, se altera, tenemos las lacras sociales que tenemos actualmente. Riqueza exacerbada de muy poquitas más personas, de muy pocas familias, y pobreza que nos avergüenza. ¿Y por qué no avergüenza la pobreza? Porque no tienen ni siquiera lo mínimo para vivir bien. Inclusión, evidentemente. Todas las sociedades han excluido por alguna razón u otra a ciertas personas. Pero las nuestras, simplemente se pasó de la raya. Fíjense que venimos de una tradición judeo-cristiana que nos enseña que somos los reyes de la creación. Y eso significa que el resto de la creación está subordinada a nosotros. Y eso algunos se lo han tomado tan en serio que creen que porque pertenecen a ciertas clases sociales dominantes, el resto está al servicio de ellos, pero ellos no están al servicio de los demás. Actores, entonces todos, ¿cómo canalizarlos? Tenemos que ver la manera
en que la descentralización del país permita la mayor autonomía y responsabilidad de todos los actores. Hoy día, como las decisiones las toman arriba, muchos no nos sentimos responsables por lo que estamos haciendo, porque al final le echamos la culpa al jefe. Pero cuando nosotros seamos los actores que decidamos sobre nuestro destino, va a cambiar mucho, va a facilitar todas las interacciones sociales. Muchas gracias. Muchas gracias por la intervención. Pregunta para Francisco Morgado. ¿Cuál es su mirada al tipo de gobierno que debemos elegir? ¿Cuál es su opinión sobre el modelo presidencial o parlamentario? Ok, voy a contestar eso enseguida, pero no quiero dejar de celebrar la honestidad y la postura que tiene Juan Tagle respecto de la inclusión, porque en realidad en este tipo de debates y en muchas instancias hay palabras que viene escuchando ya cotidianamente, pero cuando uno las revisa con un poquito de profundidad, en realidad son palabras en general vacías. Yo, Juan, quiero compartir contigo, tiempo atrás me tocó estar en una comisión en el Congreso y cuando se estaba discutiendo la ley de inclusión, y alguien dijo esto que muestra descarnadamente cómo es que la inclusión mirada desde los números es un absurdo. Alguien dijo: en Chile hay alrededor de 8.000 colegios y la matrícula de personas con discapacidad auditiva son apenas 3.600. Entonces no tenemos ningún problema para tener una persona con discapacidad auditiva en cada colegio. Y visto así parece genial, pero ¿cómo alguien puede pensar que alguien con discapacidad auditiva que necesita aprender a leer los labios, desarrollar la lengua de señas, o sea, poner a uno en cada escuela sin su comunidad es lo peor que se puede hacer con alguien que sufre de déficit auditivo? Pero visto desde los grandes números parecía genial. Entonces, te agradezco estar en este proceso, Juan, de verdad, porque en realidad ustedes representan una minoría que nunca va a ser la vociferante. Entonces, estos espacios de verdad que son muy buenos y necesarios. Y respecto al régimen de gobierno, Carla, es difícil que yo lo pueda 30 contestar. segundos, Francisco. Ya, sí, cortito. Es difícil que lo pueda responder en este minuto porque es un engranaje muy grande que sí se requiere reducir el presidencialismo, tal vez darle un poco más de atribución a los parlamentarios, hay que avanzar en descentralización, pero ese engranaje es un engranaje completo que lo vamos a tener que pensar con mucho cuidado y lograr los equilibrios que sean necesarios para, como bien decía también Juan, lograr un adecuado funcionamiento de nuestro régimen, porque si se nos enreda o si se dificulta el funcionamiento, no vamos a lograr los resultados que esperamos. Pero es difícil Gracias. que yo en 30 segundos lo pueda resumir, digamos. Sí. La verdad es que, bueno, entendemos quizás ahí el explayarse, ¿verdad?, respecto a un punto importantísimo, por ejemplo, como es la inclusión. Pero claro, el tiempo es acotado, entonces vamos a condensar algunas ideas. De todas formas, justamente ahora vamos a presentar a nuestro tercer invitado, a candidato constituyente. Él es Francisco Morgado, representante de la lista Independientes por la región de Coquimbo, Ovallino, en donde ha desarrollado la mayor parte de su vida, tras egresar de cuarto medio del Colegio San Viator, psicólogo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Regresó a Ovalle, en donde vive actualmente, y se desempeña en actividades profesionales independientes de administración y asesorías a pequeñas empresas y a emprendedores de la región de Coquimbo. Agradecemos la participación de Francisco Morgado y lo invitamos a compartir sus dos principales ideas troncales del programa como constituyente. Muchas gracias, Carla. Básicamente la primera idea mía es que nosotros no solamente vamos a escribir una nueva constitución, sino que la idea es que escribamos nuestra nueva constitución. Y cuando digo nuestra, me refiero a que estén representados todas y todos los chilenos
que con tanto esfuerzo y con tanta porfía, porque esas manifestaciones multitudinarias porfiadamente fueron creciendo, 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 hasta que pusieron a nuestra élite política en una situación insostenible, que fue lo que logró abrir este proceso. Entonces, la primera gran idea es que sea nuestra nueva constitución, y en ese sentido yo creo que el hecho de tener un órgano elegido democráticamente, 155 personas que van a pensar y a redactar la nueva constitución, es un avance sustantivo. Y si a eso además le agregamos que este órgano va a estar conformado paritariamente, es decir, igual número de mujeres e igual número de hombres, la verdad es que eso representa un avance sustantivo en el tema de los derechos. O sea, yo no me imagino a alguien que en esta convención levante la mano para decir, oye, yo quiero que se mantenga esta y esta discriminación, o alguien por la línea que levante la mano y diga, ¿sabe qué? Yo quiero que todavía siga existiendo el mercado del agua. Entonces yo me pregunto si este proceso de alguna manera nos garantiza eso, ¿por qué es que uno en todos los medios de comunicación escucha que el debate es sobre los derechos? Y eso es un discurso que es más bien hegemónico, nuevamente viene de las élites políticas, porque en definitiva la gran pelea que se va a dar, en mi opinión, la madre de todas las batallas en este proceso constituyente, es si vamos a lograr nosotros reformular nuestro régimen político. Por ejemplo, doy un ejemplo acá. Si nosotros como constituyentes estableciéramos que las reformas a la Constitución que nosotros escribamos y que después el pueblo chileno resuelva si la quiere o no la quiere, que las reformas a esa Constitución van a tener que ser solamente ejecutadas por ciudadanos libres en un órgano constituyente como este. ¿Cuánto se van a demorar los partidos políticos? O si nosotros le ponemos límites a las reelecciones. Si nosotros decimos, por ejemplo, alguien puede ser alcalde 2 periodos, si quiere ser diputado tiene que saltarse un periodo en el cual no detente ningún cargo público para poder postular nuevamente a diputado, que es la única forma, que sería una de las formas de poder impedir estos reinados eternos que tenemos, ¿cierto?, de las autoridades. La pregunta nuevamente es, ¿cuánto se van a demorar en realidad en cambiar la Constitución y flexibilizar? Esta Constitución que nosotros tenemos actualmente, originalmente establecida que para ser candidato a alcalde o a diputado en una determinada región, tendría que acreditarse que la persona vivía en esa región. Ahora se modificó hace unos cuantos años atrás y basta con que se acredite que el padrón electoral lo considera en esa región. Entonces, si nosotros entendemos que la Constitución es como los ciudadanos le fijan las reglas del juego a sus autoridades, ¿cierto? Esa es la verdadera pelea. Y en conjunto con eso, lo otro que para mí es fundamental es que nos demos un régimen de gobierno que de verdad le permita a los ciudadanos de a pie exigir el cumplimiento de sus derechos, porque nosotros efectivamente, ya decía, creo que no vamos a tener mayores dificultades en incorporar en la Constitución un conjunto amplio de derechos, pero otra cosa distinta es que esos derechos queden debidamente garantizados, que el ciudadano de a pie pueda exigir el cumplimiento de esos derechos. Y la verdad es que el Estado es una entelequia. Quienes tienen que garantizar esos derechos son nuestras autoridades. Por eso que el llamado a este proceso constituyente es que hagamos un correcto, justo y adecuado rayado de cancha a nuestras futuras autoridades. Yo diría que esas son mis principales motivaciones, sin querer apropiarme la de Juan, que me parece en realidad también súper necesaria. Si no quedamos los dos, Juan, por lo menos uno tendrá que defender la inclusión como derecho en nuestra nueva Constitución. De todas maneras, ahí nos ponemos de acuerdo, pero hay varios candidatos, yo creo y hay candidatos súper buenos también, así que yo confío en que la gente va a valorar eso. De hecho, parte de nuestro trabajo como Distrito 5 es justamente democratizar este espacio para el diálogo, y nos hemos dado cuenta que existen más puntos en común que divergentes, lo que es bastante bueno. Vamos a ir entonces con el set de preguntas respecto a las propuestas que propone hoy el candidato Francisco Morgado. Juan José Tagle, queremos invitarte a reflexionar sobre el rol de la ciudadanía en la participación pública
¿Cómo podemos impulsar la participación ciudadana permanente y vinculante? Sí, claro, mira, yo creo que eso que comentó Francisco recién es fundamental. Una de las demandas que a lo mejor pasó por alto, pero que de los movimientos sociales, tenía que ver con mayor participación en las decisiones que se toman, ¿verdad? Entonces esto yo veo que se puede incorporar de dos maneras. Bueno, en primer lugar, con mayor participación en instancias que sean de democracia directa, ¿eh? Utilizar mayores herramientas que hoy día son potestad única, pareciera, del presidente, entregar también esas posibilidades a los gobiernos regionales y, ojo, a las municipalidades también, que ese también es un tema central, porque es donde las personas se dirigen y con los cuales están en relación diariamente. Entonces eso va a ser muy importante fortalecer también las municipalidades en términos de distribuir el poder y en términos de la participación ciudadana. Lo otro que también yo creo que se debe consagrar es en esta participación que las organizaciones de la sociedad civil, llámese juntas de vecinos, sindicatos o agrupaciones de cualquier tipo, tengan una participación e injerencia efectiva en las decisiones que se tomen, partiendo desde el nivel local hasta lo más grande. ¿Ah? Hoy día hay una participación escasa y muy simbólica solamente de estos grupos, en que se les pregunta la opinión, pero no se genera ninguna como obligatoriedad por parte de los organismos públicos. Eso hay que incorporarlo de todas maneras, me parece. Y por último, también algo que mencionó Francisco, que es muy importante, es que la ciudadanía tenga la posibilidad de fiscalizar y exigir a las instituciones públicas esta buena administración pública a la cual yo me refería. Hoy día no tiene ninguna posibilidad. Esto podría significar la incorporación de un nuevo organismo autónomo que en muchos lugares se conoce como la Defensoría del Pueblo, ¿ah? Que es precisamente, tiene estos fines, asegurar que el Estado no tenga licencia para hacer lo que le plazca, sino que tenga la obligación de hacer el mandato ciudadano que se le entregó. Muchas gracias, Juan José. Una pregunta ahora para el doctor profesor Calvo. ¿Cuál es su mirada sobre el régimen de gobierno que debemos tener? ¿Podríamos co-crear una nueva forma de Estado? Mire, yo creo que lo que tenemos que hacer nosotros es estudiar en profundidad la herencia cultural de los pueblos ancestrales. Fíjese, el pueblo mapuche, aquí en Argentina, nunca tuvieron jefes y fueron capaces de resolver sus conflictos sin una jefatura central. ¿Será eso posible en una sociedad como la actual, tan vinculada al resto del mundo? Hay que estudiarlo. Pero tenemos que considerar entonces que hay ciertos principios que están presentes en la naturaleza que podrían estar también presentes en nosotros. No hay ningún proceso en la naturaleza, ninguna forma de vida que dependa de una cabeza. Alguien puede decir las hormigas, las abejas, que tienen una abeja reina. Sí, la abeja reina está ahí y simplemente le ponen, mantiene vivos los huevos y qué sé yo, pero nada más nos está mandando. Tenemos que tener entonces una concepción de la sociedad y la cultura en la cual cada vez tengamos más responsabilidad los ciudadanos y las ciudadanas. Y eso genera solidaridad. La falta de responsabilidad va llevando al sujeto al individualismo. Y quiero aprovechar para decirle a Francisco que me malentendió o no me escuchó. Cuando yo digo que no hay ninguna forma de vida que prevalece sobre otra, que las diversidades se incluyen todas, estoy hablando de inclusión y de una inclusión real y no de mucha pseudo inclusión de hoy día que escamotea exclusiones, ya como acontece en muchas escuelas respecto a eso. Entonces la inclusión, por supuesto que sí, y de todas las diversidades, y tenemos que buscar la forma en que sea. Forma de gobierno, entonces, claro, un gobierno que
reparta el poder, no lo puede concentrar. Tenemos que generar mecanismos para evitar que alguien concentre mucho poder. No solamente el poder político, ¿eh? Ojo, el poder económico que termina muchas veces obligando al poder político. Descentralización ciertamente del poder. Muchas gracias, profesor Calvo. Agradecemos entonces la presentación de todas las propuestas, ¿verdad?, de los programas de ustedes como candidatos a constituyentes. Y ahora vamos a pasar a la segunda parte del programa, donde les vamos a dar 2 minutos libres para que ustedes puedan presentar su candidatura, invitando a los electores a que voten por ustedes. Vamos a partir entonces con el profesor Carlos Calvo. Miren, desde que asumí esta responsabilidad, me he encontrado con el problema de que me cuesta mucho pedir voten por mí, porque nunca lo he pedido en la vida y no lo voy a estar pidiendo ahora. Sin embargo, soy candidato, ciertamente. ¿Qué es lo que planteo? Que tenemos que crear una constitución que corresponda a una nueva mirada de la sociedad. No podemos escribir una constitución de acuerdo a los parámetros actuales porque vamos a terminar en lo mismo. Una forma que nos puede ayudar es olvidarnos de la constitución presente y dejarnos soñar, disoñar la nueva sociedad que queremos nosotros, para que emerjan entonces ideas germinales que nos permitan crear esta constitución y con ella dar pie a que los legisladores y legisladoras del día de mañana no puedan burlar el espíritu de la Constitución. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Vamos a pasar entonces a Juan Tagle. 2 minutos. Bueno, en primer lugar, quisiera destacar el ánimo, digamos, amistoso y el diálogo abierto y sincero que se dio en este conversatorio. Creo que también eso es fundamental destacarlo, porque una de las demandas que por lo menos me he encontrado yo en la calle tiene que ver con la renovación política. Y comentar que yo no me pierdo en el debate más ideológico, sino que soy bien práctico y siempre voy a estar disponible. Creo que todos los temas hay que conversarlos sin ninguna censura, sin ningún juicio, y finalmente optar no por los intereses que uno pueda tener, sino que por los intereses efectivos que hay detrás de las demandas ciudadanas, que tengan un impacto real en mejorar la calidad de vida de las personas. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias. Ahí sí. Ahora sí, le damos el pase entonces a Francisco Morgado. Bueno, yo también quisiera agradecer este espacio porque en realidad para las candidaturas independientes todos estos pequeños espacios son tan importantes porque en realidad cuesta un poquito más hacer campaña. Y también agradecer, ¿cierto?, la oportunidad de estar con el profesor Calvo y conocer a Juan. Y bueno, mira, este proceso, como yo ya decía, un proceso que no nació gratis, que tuvo sus costos. La ciudadanía en el plebiscito de octubre ya dijo, 8 de cada 10 dijeron que querían una nueva constitución, pero un segundo voto que en mi opinión fue más importante, que dijo que casi 9 de cada 10 dijeron que no querían que la constitución fuera escrita por los mismos de siempre. Desde ahí nacen estas candidaturas independientes como la mía, y la verdad es que yo estoy súper agradecido porque la recepción, si bien hace 45 días atrás muchos ciudadanos pensaban que ya la constitución se estaba escribiendo, la nueva constitución, con el voto del apruebo ellos pensaban que el proceso había terminado, pero la verdad es que cada día me pongo más contento porque muchos ciudadanas y ciudadanos ya saben que les toca terminar a ellos este proceso y que ellos son los que van a decidir quiénes van a pensar, a escribir y redactar la próxima constitución, y cada vez la recepción es mejor. Yo aprovecho de agradecer que además entienden lo complicado que es para nosotros hacer campaña en medio de la pandemia, que cada día no se pone más complicada, pero aún así nos reciben, nos entienden y todo, así que voy a terminar este proceso como un eterno agradecido de todo lo que he podido ir aprendiendo y el cariño que he podido ir recibiendo. Así es que yo nada más que desearle
suerte a todos y que, bueno, que sea un éxito. Eso. Muchas gracias, Francisco. Agradecemos entonces a los 3 candidatos que hoy día estuvieron presentándose en este capítulo de Distrito 5. La verdad es que esperamos que les haya quedado quizás un poco más claro respecto a cuáles son las ideas detrás de cada programa, detrás de cada número, ¿verdad? El que ustedes van a tener que marcar el día de las elecciones de manera informada. Nosotros desde Distrito 5 esperamos que este espacio les haya servido para informarse respecto a las diferentes candidaturas y de esa forma fomentar y potenciar el diálogo ciudadano. Muchas gracias por habernos acompañado. Les recordamos que este contenido va a estar disponible en Facebook Live y en el canal de YouTube de El Carro TV. Muchas gracias y hasta la próxima oportunidad. Distrito 5 es el primer programa regional de encuentro político transmitido vía streaming que pretende impulsar las principales propuestas y contenidos programáticos de candidatos a constituyentes por la región de Coquimbo y candidatos a alcalde de las comunas de La Serena y Coquimbo. Quédate atento porque estamos en la recta final de las próximas elecciones donde cambiará el destino de nuestro país y de la región. Pronto, Distrito 5, constituyentes de la región de Coquimbo.